honran con su presencia. Público en general, mi nombre es Jesús Andrés Trujillo Cruz. En este día represento a la Escuela Primaria Oficial 5 de mayo de 1862 de la comunidad de Tanalapan, del municipio La Fragua, Puebla. Es para mí un honor hacer uso de la palabra en tan importante evento en el 8º Parlamento de las Niñas y Niños de México, donde doy a conocer el siguiente problema en el que les pido se analice, se comente, se sugiera y se den sus puntos de vista. El trabajo infantil, un problema de todos. La infancia es un tiempo para jugar, aprender, crecer, un tiempo en que todas las niñas y niños deberían tener la oportunidad de desarrollar sus potenciales y soñar con brillantes planes para el futuro. Sin embargo, para 250 millones de niños y adolescentes son los que pasan por esta pesadilla y 26 millones de estos se encuentran en América Latina, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Por la magnitud del problema, es urgente ampliar las acciones de las organizaciones gubernamentales y sindicales. El trabajo infantil en todo el planeta, ya que ellos son quienes trabajan mucho antes de que sus frágiles huesos y sensitivas almas estén preparadas. La infancia es un sueño perdido. Ellos trabajan desde las primeras horas de la mañana hasta el anochecer. Los podemos ver vendiendo flores, goma de mascar, limpiando vidrios de coches, en las calles de ciudades ruidosas y sobrepobladas, quemándose bajo el sol en plantaciones gigantescas. O como ocurre en mi comunidad, los niños son llevados al campo. Estos niños y niñas no saben de otro juego que no sea la sobrevivencia. Su escuela es la calle, su maestro es la injusticia. Su futuro es un negro callejón de incertidumbre que podría acabar con sus vidas en cualquier momento. No lo debemos permitir. El trabajo infantil es una de las peores formas de explotación y abuso. Pone en peligro la salud, seguridad y educación de los más chicos, al mismo tiempo que atenta contra el desarrollo físico, mental, psicológico, espiritual, moral y social. A pesar de esto, el trabajo infantil es un problema escondido en muchos países, lugares, pero sobre todo en nuestros hogares. Muchas veces vemos y escuchamos sobre el trabajo infantil y nadie hace nada. Se cree que no es asunto de uno, pero sin embargo, día con día existen más víctimas de esto. Lo he visto, lo he comprobado. A mi corta edad veo a mis compañeros, vecinos y a todos más en los medios de comunicación que por no trabajar todo el día y por no llevar dinero a sus hogares, gritos, golpes, insultos, y quienes hacen esto creen que tienen todo el derecho a hacerlo. Claro, no piensan que los daños serán mucho más grandes, pues los vuelven inseguros, rebeldes, delincuentes, drogadictos e incluso violadores. ¿Será justo? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué abusan de nuestra inocencia y poca fuerza? Les puedo reclamar esto y más. ¿Por qué arruinan la vida de un niño? Pues bien, hoy represento a mi grupo, a mi escuela y a mi comunidad, y mis aportaciones son con la ayuda de todos ellos. Y para dar solución al problema es plantear lo siguiente. Para dar solución al problema del trabajo infantil, así como la división de las familias, e intentar resolver el problema de los niños maltratados, es necesario que la sociedad entienda el papel vital que juegan las fuerzas sociales. El trabajo infantil es un problema de todos. Gracias. Y sale tantito, ya ahorita les damos los resultados para que